vamos a ver el juicio legal a Jesús. Y vamos a estar con la base bíblica de Juan 18 y 19 y no lo vamos a leer todo. Esto va a ser un resumen, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista total y completamente humano. Nosotros hemos escuchado que a Jesús hubo 6 juicios, etcétera, ¿no? Pero vamos a verlo desde una base jurídica. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el hombre? ¿El hombre juzgó a Dios? ¿El hombre condenó a Dios? Eso es lo bonito y lo interesante. Muy bien, entonces vamos a empezar en este momento. Después de que termina la última cena, ¿se van a dónde? Al Getsemaní. Se van a orar. Jesús tiene un momento de angustia. Jesús tiene un momento de lucha. Jesús dice: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Le pide a los discípulos que oren. Los discípulos se quedan dormidos. Y después de eso llega Judas, porque ¿se acuerdan que se fue Judas? Se va Judas y cumple lo que había quedado con los sacerdotes, que le iba a entregar a Jesús. Ahora, acordémonos de una cosa. Jesús ya le habían puesto precio a su cabeza. Los saduceos y los fariseos y los escribas ya habían decidido matar a Jesús. Nada más que estaban esperando la ocasión para hacerlo. Ok, está en el huerto y llega entonces una turba y detienen a Jesús. Ojo, mis hermanos, por favor pongan mucha atención a esto. Y comienzan a enjuiciar a Jesús. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Y lo que hacen los alguaciles, y por cierto son alguaciles del templo, ni siquiera son alguaciles del Imperio Romano, porque ustedes sabrán que el Imperio Romano es el que estaba dominando en ese momento. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, fue sometido a 2 sistemas judiciales diferentes. Uno al sistema legal judío y otro al sistema legal romano. Aquí vamos a hacer una comparativa de los 2 sistemas legales, tanto el romano como el judío, pero nada que ver y no lo podemos comparar con nuestro sistema legal actual. Nuestro sistema legal actual, hay mucho, ya está debidamente hecho el proceso, ya está todo perfectamente realizado. Entonces, el derecho de antes, el derecho procesal de antes era muy incipiente, era muy arcaico, por así decirlo. Recordemos que en los tiempos de Jesús, Judea era una provincia autónoma, pero dependiente del Imperio Romano. Eso es consabido por todos. Ahora vamos a ver ciertas características del derecho penal romano. ¿Por qué del derecho penal romano? Porque Judea estaba supeditada a ellos, ¿de acuerdo? El derecho romano había pasado por 3 fases diferentes: la monarquía, la república y el imperio. En la época de Jesús estaba el imperio, por lo tanto se llamaban emperadores, los césares que nosotros conocemos. Había tribunales permanentes, las acusaciones de lesa majestad. ¿Qué es lesa majestad? Delitos contra el emperador y de traición, así como malversación de fondos, se presentaban ante el Senado. El emperador mismo tenía la facultad de conocer negocios penales o de someterlos a la jurisdicción de Senado. Algunos pueblos conquistados tenían cierta autonomía, pero no era del todo, porque estaban siendo conquistados por los romanos. En resumen, tratándose de las provincias, sus gobernadores nombrados por el emperador o por el Senado estaban investidos de potestad de homologar las sentencias que pronunciaran los tribunales locales cuando en ellas se impusiese la pena de muerte.
¿Qué trato de decir con todo esto? Que cuando en una provincia que Roma dominaba, para que alguien se le ejecutara, tenía que dar la satisfacción o la autorización el emperador o el gobernador. Que se les quede muy claro esto. Para una pena de muerte, solamente el gobernador o los romanos podían autorizarlo. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí en paréntesis. Y ahorita vamos a entender por qué enjuiciaron de esa manera a nuestro Señor. En este caso, el gobernador romano debía revisar el proceso correspondiente para determinar la homologación, misma que se negaba cuando de dicha revisión resultaran graves anomalías procesales. ¿Qué significa? Que cuando enjuiciaban al reo, si había una anomalía procesal, tenían que detenerlo y volverlo a juzgar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver el derecho hebreo. En el año 63, Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén a nombre de Roma. Sin embargo, la monarquía judía no se destruyó, pues bajo el poder romano siguieron gobernando Hirconio II, Antígono y Herodes el Grande. Entonces, del año 6 a.C., Judea fue regida por los procuradores romanos, entre quienes destaca Poncio Pilato. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunas partes del derecho procesal hebreo, que ni más ni menos viene en la Torá. En los 5 primeros libros que tenemos nosotros de la Biblia, ahí viene el derecho procesal penal. Por ejemplo, fíjense cada una de las partes que les voy a mencionar, porque ustedes han leído la Biblia y los evangelios y han visto cómo fue procesado Jesucristo. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Éxodo 23:1: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Deuteronomio 16:18: jueces y oficiales pondrán en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Deuteronomio 16:19-20: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio fue dicho antes de que entraran a tomar posesión Israel de todo Canaán, de la tierra prometida. Entonces necesitaban ellos tener leyes. Y vean qué tipo de leyes les dejó Dios. ¿Ustedes creen que aplique esto debería aplicar esto a nosotros? Claro que sí. Dice Deuteronomio 16:15: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mandará la acusación. Cuando veamos Mateo 18, habla de eso. Que cuando quieras acusar a alguien necesitas tener 2 o 3 testigos, ¿sí? De ahí se toma. Fíjense esta parte, Deuteronomio 16:16-19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces yo tenía un testigo falso que dijo que yo había robado. Si fue testigo falso, lo que él dijo que yo había robado, él me lo tiene que restituir por haber dicho una mentirota. Qué fuerte, ¿no? Y qué interesante. En Judea las leyes eran simultáneamente religiosas y jurídicas. Se contenían en el Decálogo o la Torá, como ya lo mencioné. En ella se
encuentra lo que modernamente se conoce como tipificación delictiva, o sea, la prevención de diversos delitos. Vamos a ver qué delitos había en la Torá. A ver si son aplicables ahora. El homicidio, lesiones graves, la usura. ¿Se acuerdan que en el estudio de finanzas alguien preguntó si era correcto cobrar intereses a alguien que te prestó entre hermanos? Era un delito, la usura. O sea, cobrar demasiados intereses que tú prestaste. Soborno, wow, adulterio, ojo, blasfemia, era un delito grave. Muy bien, el proceso penal debía normarse por diversos principios previstos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque todo esto se tenía que aplicar al juicio que empezaba a hacerle a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto de lo que hablamos anteriormente tenían que aplicárselo al Señor Jesucristo. ¿Bien? Ok. Pero había ciertas normas que el derecho procesal hebreo tenía que ejercer para que fuera un juicio justo, un juicio correcto. ¿A quién de aquí le gustaría que lo acusaran de algún delito y no le preguntaran y de una vez lo metieran a la cárcel? Eso es impensable ahorita, en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay derechos. Hay derechos que nosotros podemos ejercer. Y vean qué garantías tenían los hebreos o los judíos cuando eran acusados de algún delito. Ahora, un delito que no fuera fragante. ¿Qué es un delito en fragancia? Cuando te agarran en el acto mismo del delito. Porque ustedes me pueden decir, a la mujer adúltera le iban a apedrear. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué le iban a apedrear? Para matarla. Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue enjuiciado. Herodes dijo, córtenle en la cabeza. Esa es otra injusticia también. Pero vamos a seguir viendo. ¿Qué normas tenían que regir? La publicidad. ¿Qué es la publicidad? Que los tribunales deberían de actuar frente al pueblo y especialmente el Sanedrín, que se reunía en un recinto llamado el Gazit. ¿Qué significa esto? Que tenían que llevar al procesado a un lugar que se llamaba el Gazit, y ahí enfrente de todo el pueblo lo tenían que juzgar. A nuestro Señor lo llevaron al patio de Anás y luego a la casa de Caifás. No lo llevaron al Gazit. ¿Qué otro? Diurnidad. Consistente que el procedimiento judicial no debía prolongarse después de la puesta del sol. ¿A qué horas agarraron a nuestro Señor? En la noche. Y toda la madrugada lo estuvieron juzgando. ¿Se violó este principio? Claro que sí, el principio de diurnidad. ¿Qué era lo correcto? ¿Haberlo agarrado? ¿Dejarlo en la noche? Que amaneciera y empezar el proceso. Pero no, fue llevado ante Anás y luego fue llevado ante Caifás. Otra violación al proceso. Luego, había una amplia libertad defensiva del acusado, es decir, tenía derecho a él defenderse en cualquier momento. Escrupulosidad en el desahogo de la prueba testimonial de cargo y descargo, sin que valiesen las declaraciones de un solo testigo. ¿Qué significa esto? Que se necesitaba hacer más averiguaciones a los testigos que llevaban ahí, ser más escrupulosos. ¿Qué otra? Prohibición para que nuevos testigos depusieran contra el acusado una vez cerrada la instrucción del procedimiento. Si ya llevaron ciertos testigos, ya no podían meter a otros.
Ya se había terminado. Ahora, según leemos en los evangelios, a Jesucristo lo habían acusado o lo estaban acusando, uno, por crear anomalías en el templo. ¿Quién lo había hecho? Los saduceos, porque era el negocio de los saduceos. Y también decían que dejaran de pagar impuestos. Le trataron de inventar cargos a Jesucristo. Le trataron de inventar cosas para que fuera él procesado. Sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión dentro del término de 3 días para generar la sentencia en caso de corroborarse. ¿Qué significa esto? Que si al acusado se le decía que era culpable, tenía 3 días para demostrar su inocencia. 3 días. Decían, culpable, ok, denos chance 3 días para tomar pruebas y poderse defender. Inmodificabilidad de los votos absolutorios de susodicha votación. ¿Qué significa esto? Que si alguien había dicho que era inocente, se acabó. Ya no podían volver a votar para que fuera culpable. ¿Se han preguntado cuántas veces dijo Poncio Pilato que era inocente? 3 veces. 3 veces dijo Poncio Pilato, este hombre es inocente. ¿Pero qué hicieron los fariseos y los escribas? Apelaron a la vox populi, a la aclamación popular. Claro, ellos son los que estaban alborotando al pueblo. Y les decían, griten, 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 crucifíquenlo. Entonces Pilato, ¿qué hizo? Ahorita vamos a ver qué hizo. Posibilidad de presentar pruebas en favor del condenado antes de ejecutarse la sentencia. Ahora, hay que ver aquí alguna cosa interesante. Jesucristo fue llevado ante el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El máximo órgano del cual los judíos estaban ellos puestos para juzgar un delito grave. Eran 70 más 1 y se tenían que juntar todos en el Gacit para poder juzgar a alguien de muerte. No se juntaron todos, fue de noche y ya habían decidido que iba a ser acusado el Señor Jesucristo. Como no hallaron ninguna prueba contra él de lo que se había dicho, entonces de manera mañosa y políticamente hablando, ¿saben lo que hizo Anás y Caifás? Le dijeron, a ver, dinos, entonces tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo dijo, tú lo has dicho. Y ellos de manera muy mañosa dijeron, ¿para qué le seguimos acusando? Ya confesó su blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces todos los cargos ya se terminaron. Otra violación al proceso. ¿Por qué? Si a ti te acusan de un delito mientras estés procesado, no te pueden acusar de otro delito. Entonces el delito ya era la blasfemia. Fíjense. Ahora, esta acusación fue hecha por los judíos. Llevan a nuestro Señor Jesucristo ante Pilato y le dicen, este hombre es acusado de muerte. Y les pregunta a Pilato, ¿cuál es la acusación? Y le dicen, blasfema. Y les dice Pilato, oigan, aquí no me vengan con sus religiosidad. Ese asunto es de ustedes júzguenlo según sus leyes. Y le contestan ellos, pues a nosotros no nos es permitido dar sentencia de muerte. Como que ya se iba Pilato y volteó, ¿sentencia de muerte? ¿Pero por qué?
¿Cuál era la acusación? Blasfemia. Ese no estaba en el tipo penal romano. Tenían que inventarse otra. Y de manera astuta y políticamente destructiva, dijeron, ahí va la acusación. Dice, él se está nombrando como rey de los judíos. Y no tenemos otro más rey que César. Fíjense qué hipócritas los escribas y los fariseos. ¿No estaban renegando de Roma? ¿No decían que Roma eran de lo peor? Y ahora dicen, no tenemos más rey que César. Y cambian la acusación y sabían que Poncio Pilato estaba vendido totalmente al César. Y no le convenía a Pilato tener enemigos y que lo acusaran y le quitaran su hueso. Y entonces Pilato dice, aún así no he hallado culpa en él. Peor aún, el peor castigo para Pilato es que su esposa le mande un recado. Si hay algo que nos fastidia a los hombres, nos fastidia, nos quita la... ¿Sí me entendieron, verdad? Estás acá disfrutando todo y de repente llega el recado de tu esposa, ya, regrésate, ¿sí? Llega el recado y le dice, no tengas que ver con este hombre, pues he tenido pesadillas a causa de él. Y más, Pilato lo quería dejar ir. Pues no. El pueblo estaba instigando a que lo mataran. Ahora, hermanos, a razón de la verdad, los que realmente pedían esto eran la cúpula de los judíos. Es decir, los saduceos, los fariseos, los escribas, los que tenían poder. Y los que tenían poder seguramente le dieron tortas y refrescos al vulgo, al pueblo, y les dijeron vayan a protestar. Como cuando le dicen mujeres vayan a protestar, ¿no? Y se juntan muchos hombres, mujeres a protestar, pero no sabían ni por qué. Y más les decían griten, griten, griten. Entonces todo el populacho, instigado por los sacerdotes, los fariseos, todo ello, seguían gritando. ¿Qué pasó? Que Pilato cedió. Hizo una sesión, se lavó las manos y dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y les pregunta, ¿qué quieren que haga con él? Su última jugada de Pilato es soltarles a Barrabás. Dijo, hay una costumbre en que suelte a un reo en estas fechas. Dijo, como le tienen envidia, voy a hacer que lo suelten por medio de aclamación popular. Pues no. El pueblo clamó que fuera Barrabás el que saliera. Y finalmente lanza la sentencia Pilato para que él fuera castigado. Y después, primero fue castigado y Pilato dijo, ya con esto se acabó. Pero la gente decía no, que fuera crucificado. Por lo tanto, mis hermanos, a todas vistas, el juicio de Jesucristo fue completamente injusto, corrupto, lleno de anomalías, lleno de imprecisiones, lleno de emociones encontradas, porque los fariseos, los escribas y todos los demás estaban celosos de Jesucristo. Y Pilato temía una revuelta por todo lo que pasaba. Pero acuérdense de una cosa, uno de ellos, que era Caifás, él fue el que dijo, es mejor que un hombre muera a que todo el pueblo muera. Ya habían decidido matar a Jesucristo. Hermanos, ¿qué podemos concluir? Que el juicio de Jesucristo, humanamente, escúchenme bien, humanamente hablando,
Era imposible que lo sentenciaran. Era imposible que lo sentenciaran. Lo golpearon, lo cercenaron. Y Jesucristo dijo en pleno juicio: ¿por qué me agarran y vienen por mí con palos si yo estaba diario en el templo y no me agarraron? ¿Por qué vienen de noche si yo estaba ahí hablando? Y díganme que he hablado mal. A todas luces, fue injusto el juicio de Jesucristo. Cuando vemos las películas, entra el coraje, entra el ardor. Dices, ¿cómo el hombre cometió este homicidio? Esta sentencia ante el Dios Todopoderoso. Y luego lee uno los evangelios y hay un momento en que Pilato le pregunta a Jesús: habla, di quién eres. Y uno los va leyendo y uno dice: Jesús, pues, ¿por qué no hablaste? Te ibas a salvar. Era el momento que dijeras algo. Era el momento en que tú mostraras un milagro. Llevaron a Jesús también ante Herodes, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo llevaron ante Herodes? Porque este Pilato se entera de que era Galileo. Y Pilato nada más gobernaba sobre Judea. Judea está al sur y Galilea está al norte. Como sabía que era Galileo y que Herodes estaba celebrando la Pascua en Jerusalén, se lo manda a Herodes. Herodes lo interroga y le dice: muéstrame un milagrito, ¿no? Ven por tu milagrito. Pues, obviamente Jesús no le hace ningún milagro y lo regresa a Herodes. Y Herodes lo sentencia. Hermanos, para preparar este tema, aparte de lo que vi muchos foros, comentarios de gente no creyente que habla del juicio de Jesucristo. Y todos coinciden que ha sido el juicio más atroz que ha habido en la historia de la humanidad. Ya ni el de Aristóteles, ya ni el de Galileo Galilei. Galileo fue absuelto y él dijo: mas sin embargo, se mueve. Fue absuelto ante todas las injusticias que había. Pero ¿saben qué? Quiero que se lleven esto a la reflexión. Antes de que apresaran a Jesucristo, cuando llegaron al huerto de Getsemaní, Pedrito, sacó una espada, Pedrito, cual vil torero, se fue caminando hacia Malco, le corta la oreja para querer defender a Jesucristo. ¿Y saben qué dice Jesús? Pongan mucha atención a estas palabras, parafraseadas mías porque de memoria no me las sé. Escuchen bien. Pedro, es necesario que suceda esto, porque al Hijo del Hombre le va a pasar lo que ya está profetizado. Entonces, mis hermanos y amigos que nos ven por el Face, el juicio de Cristo era humanamente imposible que por medio de procesos hebreos y romanos Jesús fuera sentenciado a muerte. Era imposible. Pero lo imposible Dios lo hace posible para una cosa. Fíjense, eso es lo bonito. Pero Dios en su soberanía y excelsa sabiduría lo realizó con el más alto y eterno propósito, que la de proveer salvación al ser humano. O sea, lo más injusto que le pasó a Jesucristo, Él lo convirtió en justicia para que tú y yo y los que me ven por el Face fueran salvos de la ira venidera. Si Jesús no fuera llevado, si Jesús no hubiera sido sentenciado ni llevado a la muerte, no hubiera resucitado. ¿Me explico? Dios utilizó los procedimientos romanos y judíos
para cumplir su palabra. Esto es algo impresionante. Porque ante una injusticia, con la mayor injusticia del mundo, a nosotros fue de beneficio para nosotros porque nos dio vida eterna por la muerte de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si no hubiera muerto Jesucristo, su sangre no hubiera pagado tu pecado y mi pecado. Por eso hay que valorar, hermanos, primero la valentía de nuestro Señor al ser llevado a un juicio que sabía que era perdido, que sabía que lo iban a desgarrar con la corona de espinas, que lo iban a desgarrar con los látigos y que finalmente lo iban a llevar a una muerte sumamente vergonzosa, porque llevar a un reo a la muerte de cruz era la deshonra más grande que puede haber. Y Jesús, como dice en Hebreos, no menospreció el oprobio. ¿Qué menospreció el oprobio? Que no le importó ser avergonzado delante de toda la humanidad y que lo vieran crucificado, porque cuando lo veían la gente movía la cabeza y decía: sálvate tú. Y nosotros, hermanos, cuando alguien sabe que nosotros somos cristianos, luego hasta nos avergonzamos. Luego no queremos decir que somos hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergonzó de ir a la cruz y dar su vida en rescate por ti y por mí, para que ya no creyeras que por las obras te vas a ser salvo, sino por la fe en Jesucristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo aprendí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias a la valentía de nuestro Dios y a que se sometió a un juicio injusto, nosotros somos curados por su llaga. Y eso nos debe de dar fuerza, nos debe dar gozo, gusto. Yo sé que todos estamos pasando situaciones difíciles, diferentes, dolorosas, pero quiero que alguien de aquí o que nos esté viendo se compare al sufrimiento de Jesús. Nadie de aquí nos podemos comparar a Él, a lo que Él sufrió para darnos vida eterna. No se compara. Y Él vivió la vergüenza pública por ti y por mí. Finalmente fue sentenciado y llevado a la muerte, a una muerte vergonzosa. Pero ahora nosotros sabemos que gracias a esa muerte tenemos vida en Cristo. Así que, hermanos, no nos pongamos tristes cuando veamos el juicio. Veámoslo de la perspectiva de que todo eso ya estaba previsto. Que nuestro Dios es tan grande, tan soberano, que lo injusto lo vuelve justicia, que lo malo lo vuelve bueno, que los terrores, los horrores, los vuelve sueños, que las enfermedades las vuelven bendición. Así es la vida del cristiano, es una paradoja, porque sabemos que nuestra vida no está aquí en la tierra, está allá en el cielo, de donde esperamos al Salvador. Gloria a Dios por ello. Y mañana vamos a ver todo lo que implica la muerte de Jesucristo.
Entonces, hermanos, es digno nuestro Dios de cantarle, que toda la gloria, toda la honra se la merece Él. ¿Cómo se llamó el canto de hoy? Soli Deo Gloria. ¿Lo repetimos todos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soli Deo Gloria. Muy bien, pues gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que nos permite este tiempo de poder reflexionar en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, de poder dar otros enfoque a lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias ante nada, Señor, porque diste tu vida en rescate por mí, porque me has dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Gracias porque Él sufrió la muerte, sufrió la persecución, el horror, el terror, la lanza, la corona de espinas, por amor a mí, por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a reflexionar en esto, Padre, y que lo meditemos diariamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.